Y en la sección Power BI para Exceleros vamos a ver cómo crear una tabla calendario en Power BI y cuál es la importancia de tener una tabla de estas características. Por ejemplo, si tienes una tabla de ventas, se le llama también en Power BI una tabla de hechos. Y casi siempre, sobre todo si son ventas, tienes una columna de fechas. Y para tener un mejor modelado de tus datos necesitas otra tabla que es la llamada tabla calendario. Veremos entonces en este video cómo se crea una tabla calendario y cuál es su propósito. Si vas a empezar con Power BI y tienes reportes, por ejemplo, de ventas, regularmente o casi siempre tenemos una columna fecha. En Power BI es indispensable que tengamos una tabla calendario o una tabla de fechas para que sea más fácil la jerarquización de fechas y además sea más fácil utilizar funciones de inteligencia de tiempo. Acá en la parte derecha tengo ya mis tablas y acá en la parte izquierda vamos a ver en vista de tabla. Aquí tenemos todas las tablas que tenemos en este modelo. Aquí tenemos la tabla ventas y si te fijas tenemos ID fecha. Estas son las fechas que me interesan. Me voy acá otra vez en la parte izquierda en vista de modelo. Vemos aquí nuestro modelo en donde tenemos la tabla ventas relacionada con las demás tablas, pero no vemos una tabla fechas. Insisto, es para mejorar la jerarquización de fechas y para utilizarla posteriormente y de manera eficiente con funciones de inteligencia de tiempos. ¿Y cómo creamos una tabla calendario en Power BI? Realmente existen 4 opciones. La opción número 1 es utilizando la función Calendar Auto. La opción número 2 utilizando Calendar. La opción número 3 utilizando código DAX, que bueno, Calendar Auto y Calendar también son DAX, pero utilizando una expresión más compleja de DAX. Y por último, desde Power Query. Vamos a ver en este video dos opciones, Calendar Auto y la función Calendar. Estando aquí en la sección Vista de Modelo, aunque puedo yo estar en cualquier sección, lo importante es insertar una nueva tabla. Entonces damos clic aquí arriba en Nueva Tabla y se activa aquí en la parte derecha esta barra de fórmulas donde vamos a ponerle aquí, por ejemplo, calendario. Vamos a ponerle calendario auto. Utilizaremos inicialmente la función calendar auto, que esta función lo que me pide únicamente es el mes final del año fiscal. Aunque realmente si solamente abro y cierro paréntesis, no le pongo ningún parámetro, lo que va a hacer esta función es crearme una tabla con una columna de fecha, en donde va a analizar todo el modelo, va a tomar las fechas que tiene el modelo y luego va a crear esa tabla. Enter, y vamos a ver acá en la parte derecha que creó calendario auto. Y aquí está la tabla. Vamos a moverla acá a la parte derecha y enseguida vamos a ver su contenido. Parte izquierda, perdón, vista de tabla, calendario auto. Bien, aquí tenemos, fíjate bien, fechas desde el 2003. Doy clic derecho aquí en el encabezado fecha y le digo orden ascendente. Me da desde 2003 hasta 2010. ¿Qué sucede con la función calendar auto? La desventaja es que te genera fechas no necesariamente del modelo, te genera fechas hacia adelante y hacia atrás. Entonces es mejor tener un control de las fechas, pero eso es una opción, simplemente, calendar auto, si no quieres complicarte mucho. La siguiente opción es utilizando la función calendar. Me voy otra vez acá en la parte izquierda a vista de modelo y vamos a insertar una nueva tabla. La tabla calendario auto por ahora no me sirve. Voy a dejarla simplemente aquí, pero no voy a usarla. Entonces creo una nueva tabla. Bueno, me voy aquí a la tabla ventas. Quedamos que aquí en la parte izquierda, vista de tabla, ventas. Yo necesito crear una tabla calendario con base en las fechas de la columna ID fecha. Y yo quiero que me tome la fecha inicial y también la fecha final, que sería 2009. Entonces vamos a crear una tabla calendario, pero basada dinámicamente con la columna ID fecha. Otra vez me voy aquí a la vista de modelo, creo una nueva tabla
y aquí simplemente le ponemos calendario. Y utilizamos la función calendar. La función calendar me pide una fecha de inicio y una fecha final. Yo puedo escribirle entre comillas la fecha de inicio de manera manual. 1 de enero de tal año, y la fecha final le puedo poner 31 de diciembre de tal año. Pero, ¿qué sucede si yo pongo la fecha manual? Que si tengo más datos posteriormente en la tabla ventas, tengo que modificar la fecha de manera manual. Entonces, se puede, sí, si sabemos que los datos no van a cambiar, pero siempre cambian. Entonces, vamos a tomar lo siguiente. Voy a utilizar la función firstDate, en donde voy a tomar la primera fecha de ¿dónde? De la tabla ventas. Entonces, aquí escribo ventas, que es la tabla, y quedamos que es ID fecha. Y ahí lo que va a hacer es, me va a tomar la primera fecha de la fecha de la columna ventas. Bueno, de la columna ID fecha de la tabla ventas. Muy bien, cierro paréntesis, coma, y ahora la fecha final. La fecha final de la función calendar. Le pongo aquí last date. Fíjate bien, dice dates, es decir, me pide fechas, una columna de fechas. Entonces escribo ventas, que es la tabla ventas, la columna ID fecha, tabulador, cierro paréntesis, otra vez cierro paréntesis, enter, y vamos a ver. En la parte izquierda me voy a, bueno, aquí creo la tabla calendario, vamos a moverla otra vez para acá. Esta sí la necesito. Aquí en la parte derecha, calendario, doy clic derecho, marcar como tabla de fechas, marcar como tabla de fechas. Seleccionar una columna, columna date. Listo, aceptar. Voy a hacer una relación entre la tabla calendario y la tabla ventas. Doy clic aquí en ID fecha y voy a relacionar esta columna con la columna date de la tabla calendario. Y aquí se crea la relación entre la tabla ventas, columna ID fecha, y la columna date de la tabla calendario. Bien, aquí tenemos únicamente la fecha. Me voy acá en la parte izquierda, vista de modelo. Tenemos las fechas. ¿Qué sucede si yo quiero añadir año, mes, día o día, mes, año? Que sean otras columnas. Entonces, estando aquí, doy clic en nueva columna. Como nombre de la columna le ponemos día igual a, le ponemos day, abro paréntesis, y ahora voy a tomar la fecha de la columna, o más bien de la tabla calendario, así, calendario. Entonces escribo calendario, aquí está, calendario, la tabla y la columna date. Cierro paréntesis, enter, y me crea una nueva columna llamada día con el número de día de esta fecha. Creo aquí, me voy aquí a herramienta de tablas, nueva columna. Ahora le vamos a poner mes, le pongo mes igual, la función month, y aquí igual. ¿Cómo se llama? Calendario. Columna date. Cierro paréntesis, enter, y ahí creamos la columna mes. Ahora otra vez, nueva columna, y ahora le vamos a poner año. Entonces escribo año, y año va a ser year, y calendario, y la columna date. Cierro paréntesis, enter, y ahora, fíjate bien, vamos a insertar otra columna, y le ponemos día, semana, y aquí tenemos dos funciones, el día de la semana o el número de la semana. Voy a elegir día de la semana. Y vamos a ponerle calendario de date, cierro paréntesis, enter. Insertamos una nueva columna. Vamos a ponerle nombre mes, igual a. Y aquí utilizaremos la función format. La función format, como la función texto en Excel, nos permite elegir un valor y darle un formato. Entonces, ¿qué formato, o más bien, qué valor vamos a tomar? Calendario, columna date, coma, y qué formato vamos a darle. Y entre comillas le ponemos 1, 2, 3, 4. 4 veces la letra M. Cierro comillas, cierro paréntesis, enter, y me va a crear una nueva columna llamada nombre mes, donde me va a dar precisamente el nombre del mes. Y listo, aquí tenemos ya nuestra tabla calendario.
Me voy acá en la parte izquierda a vista de informe. ¿Y cuál va a ser la ventaja de esto? Que si por ejemplo yo elijo aquí el año en la tabla calendario, acá en la parte derecha, y luego elijo por ejemplo acá en ventas, voy a elegir aquí, vamos a ver, el monto de venta. Aquí me muestra un gráfico con las ventas por año. También lo que me permite el crear una tabla calendario es lo siguiente. Me voy aquí arriba a galería de objetos visuales y voy a insertar, por ejemplo, aquí una segmentación de datos en donde vamos a agregar de calendario, vamos a decirle, por ejemplo, el año. Muy bien, y lo movemos acá arriba, le cambio el tamaño, este gráfico lo bajo. Aquí el año yo tengo la opción de utilizar esta parte deslizante para elegir los meses. Doy clic aquí para modificar el formato, más opciones, y acá en la parte derecha vamos a ver configuración de la segmentación, estilo, tenemos entre, que es esta barra deslizante. Si yo elijo lista vertical, aparece la lista para elegir los años, mosaico, aquí aparecen en rectángulos, que también puede ser una opción interesante. Luego tenemos menú desplegable, que para enlistar los años en lugar de que estén visibles. Luego entre, que es lo mismo que ya vimos, mayor o igual que, en donde se activa solamente el año final. O mayor o igual que el año inicial. Muy bien, entonces aquí tú decides qué opción quieres. Yo voy a dejar esta, donde voy a marcar los años que quiero filtrar. Entonces, aquí ya vimos en este video cómo podemos crear una tabla calendario aquí en Power BI. Insisto, si tú trabajas en Power BI o vas a trabajar o estás trabajando, invariablemente vas a tener una tabla con fechas de ventas, entregas, lo que tú quieras, vacaciones y demás. Entonces, forzosamente tienes que crear una tabla calendario. Estos son los campos básicos, pero depende de la necesidad, puedes crear más campos, igual con DAX. Así que tú como Excelero que estás entrando a Power BI, ya sabes un concepto más. La tabla calendario, vimos unas funciones interesantes con DAX y listos para seguir con el camino en Power BI. Y dime por favor en los comentarios qué te pareció este video, por favor, para generar conversación entre todos nosotros. Y si te gustó el video, ya sabes qué hacer. Like, suscríbete, comparte y comenta. Mi nombre es Sergio. Hasta la próxima. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were.